16 minutos pasaron de las 8 de la mañana y cada lunes tenemos la posibilidad de conversar con nuestro profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, para hacer nuestro habitual análisis sociopolítico de los días lunes, de la mano de nuestro profe Eduardo Dalmaso, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Hola, profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Bruno, buen día a la audiencia. Está claro, ya estoy retirado de la universidad. Tuve 20 años profesor titular por concurso. Me siento parte de esa institución, que ya estoy en otra. Profe, ¿extraña dar clases en la universidad? Doy clase a posgrado, nivel de posgrado, di una tecnológica hasta el año pasado en una materia que se llama análisis estratégico, y doy en otra universidad sobre liderazgo, construcción del liderazgo. Pero no estoy más en la Universidad Nacional desde hace algunos años, pero hice toda mi vida docente. Empecé como jefe de trabajos prácticos y terminé como profesor titular de análisis, claro, liderazgo y estrategia. O sea, tengo un gran amor por esa institución. El corazón completo, ¿no? Ahí sobre en la universidad. Profe, bueno, quería, dentro de lo que habitualmente solemos realizar los días lunes, de poder entender y poder realizar algún tipo de análisis con lo que va pasando, me gustaría traer el tema de lo que ha sucedido, que bueno, pareciera ser que a partir de estos nuevos lazos y vínculos que tenemos con los Estados Unidos, empezamos a mirar con mayor, quizás, atención lo que pasa en los Estados Unidos. Y hace poquito se dio el triunfo de un personaje completamente distinto a lo que viene pasando justamente con la política de los Estados Unidos. Básicamente con la que va encarando y la que va llevando adelante justamente Donald Trump, ¿no? Y que tiene que ver con este triunfo de que se puede decir una figura del progresismo, se puede decir de una figura completamente opuesta, ¿no? Con valores también completamente opuestos a los de Donald Trump. Me gustaría conocer cuál es su mirada y si realmente hay un cambio de pensamiento y un cambio de rumbo en el mundo a partir del triunfo estamos hablando del alcalde nuevo de Nueva York, Karan Mandani, me parece que es el nombre, ¿verdad? Sí, es un hombre muy extraño para Estados Unidos y muy propio de Nueva York. A ver, Nueva York es una ciudad conformada por inmigrantes a lo largo de los años, una ciudad muy especial. Se dice que no es Estados Unidos, como no es Berlín, Alemania, en el sentido de que la forma en que proceden los ciudadanos, los valores, la forma de relacionarse, no coincide con el conjunto del país. Pero acá hay dos cosas, precisando eso. Si vos te fijas, el candidato que ganó en Nueva York es un candidato también anómalo, en el sentido que derrotó a todos los tradicionales. O sea, con un discurso diferente, una presentación diferente, una honestidad en sus planteos y una forma de decir las cosas que el otro lado, el otro ángulo, es contárselo del otro lado. O sea, totalmente fuera del contexto de la vida política tradicional. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Correcto, profe. Bueno, pero veo es un político totalmente fuera de los cánones de la política, lo que es del lado de la derecha republicana, muy fuerte. Lo que es una posición absolutamente contraria. Lo que estoy explicando que en determinados lugares la política es muy mal vista, sobre todo en el este de Estados Unidos. Profe, lo voy a interrumpir porque tengo una mala recepción de su señal, así que lo que voy a hacer ahora, profe, es cortar la comunicación y volver a retomarla desde otro canal, ¿le parece? Para poder escucharlo mejor. Me parece que ahí se terminó de cortar, ¿no? Bueno, estamos justamente dialogando con el profe Eduardo Dalmaso,
llevando adelante nuestra habitual columna de los días lunes, haciendo este análisis sociopolítico. Bueno, lo que pasó justamente en los Estados Unidos es el triunfo de una persona que va casi en contramano, ¿no?, de lo que viene planteando como política el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Pero también con una corriente mundial que va casi por el mismo lugar. Casi podríamos decir que en la Argentina tenemos una réplica de eso, ¿no? Estamos nuevamente en la comunicación, vamos a ver si lo escuchamos y lo retomamos. Profe, ¿nos escucha ahí? Yo te escucho perfecto. ¿Vos a mí me escuchás? Ahora lo escuchamos mucho mejor que antes, profe. Bueno, dejémoslo así entonces para no... Excelente, vamos a tomar la comunicación así. Profe, bueno, queríamos retomar justamente con lo que veníamos planteando la idea de esta figura, ¿no?, casi antagónica de lo que representa la figura de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, efectivamente, es un llamado de atención a Trump desde el punto de vista político, y es también una llamada de atención a la forma de hacer política, porque sale también de los cánones tradicionales de cómo se instrumenta la política o cómo se presentan los políticos para ganar las elecciones. Este fue un caso totalmente a lo Trump, pero desde el otro lado, desde el lado de la rebelión ante la filosofía de Trump, ¿no? Absolutamente. Acá caben dos cosas, o tres, vamos a señalar. Nueva York es una ciudad única en Estados Unidos, es una ciudad que representa una integridad del mundo, más que los valores que predominan en el conjunto de los estados norteamericanos. En segundo lugar, es una sociedad que predomina el pensamiento liberal. En tercer lugar, la política de Trump tiene ahí enemigos fundamentales, importantísimos por el poder económico de Nueva York. Y cuarto lugar, no sé si el candidato que ha ganado va a poder implementar lo que propone. Eso sería otro análisis, ¿no es cierto? Si las propuestas que ha hecho las va a poder implementar, cuáles sí y cuáles no. Pero acá lo que importa es que a este fenómeno que se ha dado en Nueva York y que ha llamado la atención del mundo, porque Nueva York es un referente mundial, implica un golpe muy fuerte a las aspiraciones de Trump, que apoyaba a los otros candidatos de cualquier partido en realidad, y es también una continuidad que se da en 2 o 3 estados más, donde los demócratas se vuelven a poner fuertes. Y yo te he adelantado en alguna de las conversaciones nuestras que hay muchas marchas de rebeldía en Estados Unidos. No estoy diciendo que Trump tenga razón o no, estoy diciendo que sus políticas también tienen contradicciones de intereses muy fuertes dentro del seno de los Estados Unidos. Volviendo a tu pregunta inicial, es un símbolo de los tiempos. El candidato que ganó en Nueva York, que además es un inmigrante, es un dato muy importante, simboliza el cambio de las formas de comunicación en la vida política. Profe, ¿piensa que a partir del triunfo de justamente de este nuevo personaje y esta nueva forma que usted está expresando justamente de quizás de comunicar, de llevar propuestas, puede llegar a configurar de aquí en adelante a los próximos gobiernos que vengan, no solamente aquí en América, sino también en Europa, en Asia, en África? Asia responde a culturas muy diferentes, no me animo a predecir, y además son mucho más disciplinados. Ahora las que tienen fórmula democrática, las disciplinas son mucho más rigurosas en términos de partido. Quizás demore más este proceso. Pero en Occidente, bueno, ya hubo Berlusconi, fue el primer caso así público y notorio, antes que Trump. Pero digamos que hay una tendencia a eso, porque a través de los medios, las redes, las formas de comunicarse, lo que la sociedad y sobre todo los jóvenes entienden, exigen otra mirada, otra forma, otras respuestas y otros métodos, porque lo que hizo Gabriel es otro método, pero bien. Muy bien, y esto porque
en lo personal, ¿no? Yo venía observando que estos tipos de gobiernos, como por ejemplo el de Donald Trump, el de Javier Milei, el de Giorgia Meloni en Italia, la avanzada que ha tenido también la derecha en Alemania, lo que viene sucediendo quizás también, ¿por qué no?, con algunos resultados en Francia. Digo, hay como una especie de quizás tendencia de las principales democracias de virar hacia gobiernos mucho más estrictos, mucho más rigurosos, mucho más duros, como son estos gobiernos que acabo de mencionar, pero los resultados van por otro lado, ¿no? Insisto, un Mamdani en Nueva York, lo vemos también en lo que ha ido pasando en Londres con los laboristas. Digo, ¿qué pasa con esto, no? Hay tendencias, pero los resultados van hacia otros lugares. ¿Cómo se puede interpretar eso y, No, qué podemos esperar nosotros hacia acá? es muy buena tu pregunta. Voy a tratar de ser lo más claro posible. El mundo occidental está viviendo una crisis muy profunda en lo económico y en de lo social. Europa es el epicentro del problema de la crisis del capitalismo y Estados Unidos es otro de los centros. Europa ha perdido productividad comparativa, está relegada en el concierto internacional y eso significa menos bienestar para la ciudadanía y menos bienestar a futuro si no reacciona, que es el problema que tiene Europa. En el caso de Estados Unidos se dio un límite a las políticas que afloraron desde fines de la década del 70 hasta, digamos, la crisis financiera del 2008, que repercutió en un gran sector de la sociedad norteamericana, que quedó fuera de la política de bienestar que uno cree que tiene toda la sociedad norteamericana. Ese sector que quedó afuera es el sector que le votó a Trump, y se dará cuenta que es importante. En el caso de Milei, responde desde el punto de vista de las necesidades de cambio en la forma de la presentación política, pero responde a un cansancio de la sociedad o de gran parte de la sociedad a la degradación económica y la falta de futuro que hemos venido forjando desde décadas. Es como que desbordó el vaso y Milei reflejó ese desborde digamos, de la frustración de gran parte de la sociedad. Y vota a alguien que expresa algo totalmente diferente, pero que por eso se lo vota, porque lo que expresa eso es el hartazgo y sobre todo la falta de esperanza. Esa falta de esperanza, que nosotros la podemos visualizar mucho en nuestro país, también se está dando en Europa y también se está dando en fracciones muy importantes de la sociedad americana. Cuando bullen esos cambios, como pasó en la década del 20, del siglo pasado, del 30, empiezan a decaer los discursos tradicionales. Y los políticos, además, imbuidos de una situación que ya no es, les cuesta muchísimo entender que las relaciones de producción, las relaciones económicas, las relaciones sociales están cambiando y que necesitan reformular los discursos y la interpretación de lo que está pasando. Eso cuesta mucho, es fácil decirlo, pero cuesta mucho porque nosotros como personas tenemos modelos mentales, estamos acostumbrados a pensar de una determinada manera y nos cuesta renunciar a pensar de esa determinada manera. En estas instancias es donde aparece lo que se llama los síntomas de la crisis. Y esos síntomas de la crisis se expresan a través de discursos virulentos, a través de discursos ligados a la derecha y con el mesianismo propio de las situaciones de difícil solución, con lo cual hay que prometer milagros o buscar enemigos, ¿no? En el caso del siglo pasado, los alemanes buscaron a los judíos como enemigos, como frente de unidad interna, pero en el caso de Le Pen, los inmigrantes, en el caso francés, ¿no? En el caso de Trump, la política llevada por Estados Unidos en su sistema internacional de dominación. En fin, tenés que buscar siempre enemigos y eso se busca a través de actitudes mesiánicas y simplismo en el esbozo de la solución.
Ahora, profe, quería traer lo que pasó allá hacia la política doméstica, ¿no? Porque empieza a haber, primero, una respuesta quizás a lo que viene sucediendo con Donald Trump. Ayer veíamos algunas imágenes de la presencia de él en un partido que fue abucheado, entonces hay quizás una pérdida, entre comillas, de la popularidad que en un principio supo tener en amplitud Donald Trump. ¿Eso cómo empieza a afectar, primero, a su gobierno y segundo, cómo empieza a afectar a estos lazos que empezó a tejer aquí en América, justamente con nosotros, con la República Argentina y con otros sectores? Cuando huele, ¿no?, una potencia, una debilidad en un líder como Donald Trump, ¿puede haber una nueva reconfiguración mundial? En este caso, no sé, la Argentina minar de otra manera, otros países minar de otra manera, o simplemente solamente es una cuestión de clima de época. Mira, el clima de época está ligado un poco a la descripción que yo traté de realizar, pero lo que nos debe importar, y tomo tu inquietud, es que las relaciones internacionales no pueden estar sujetas a relaciones personales, porque las personas pueden cambiar, incluso las políticas pueden cambiar. La función de un estadista es ir más allá del corto plazo, porque lo que va más allá del corto plazo significa prever lo que puede pasar en tu país, en tus intereses. Cuando vos estás sometido, tenés muy poca libertad de acción. Si al otro le va bien y persiste en sus políticas, vos podés aplaudir. Pero ¿qué pasa si no pasa eso? Y eso uno no lo puede prever. Por eso la autonomía es digamos, un delicado límite en el cual uno tiene que transar, negociar, pero defender ciertas posiciones más allá de la coyuntura. Porque si hacemos un todo de la coyuntura, estamos sujetos a que si cambia la situación, nos venimos abajo peor que nunca. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Ahora, profe, este triunfo de Mamdani, ¿no? Recién usted lo explicaba como hay que tener en cuenta todo el contexto que hay, sobre todo en el lugar donde surge, su condición también. Digamos, hay un montón de factores que lo vuelven bastante particular. ¿Ese tipo de figura se puede replicar aquí en la República Argentina? Una figura... Tenemos un Javier Milei que vino por fuera de la política, pero digo, ¿podrá venir otra persona por fuera de la política o dentro de la misma política con un discurso así disruptivo como ha sido el de Mamdani? ¿Hay alguna posibilidad de eso o es algo que surgió ahí porque justamente se dieron todos los condimentos para que surgiera allí? Mira, yo no puedo prever eso, pero sí puedo prever que se van a necesitar voces más frescas, más auténticas, más jóvenes, más creíbles, menos enlodadas con la política tradicional. Digo enlodadas no en términos peyorativos, sino que surgidas de ahí. Porque la gente desconfía absolutamente de la tradición del quehacer político, cómo se ha venido dando, con los resultados que se ha venido dando, y que es lo que ha generado una figura disruptiva como Milei. No estoy seguro que pueda surgir otra figura disruptiva, pero podría surgirlo, ninguna duda. Pero sí creo, sinceramente, que tiene que cambiar y que va a cambiar el lenguaje político y que los futuros representantes políticos van a presentar otra imagen, porque los demás van a seguir siendo castigados, ¿no? Cuando digo otra imagen me refiero a una imagen fresca como la del candidato, como la de Mamdani. Porque 34 años tiene ese candidato que ganó la ciudad más rica del planeta. Bueno, no sé si ahora alguna China no es más rica, pero bueno, de las más ricas del planeta. No, 34, yo creí que tenía 36, no, ahí tiene 34, pero da lo mismo, 34, sí. Da lo mismo. Entonces, yo creo, y lo vengo diciendo en algunos programas, que los políticos tradicionales, que algunos pueden ser muy buenos o muy interesantes para el país, si no se rodean de gente joven, que es lo que yo digo, otra mirada, otra frescor, otra forma de entender las relaciones, y sobre todo que la gente los pueda distinguir de esa tradición que está repudiando, les va a ir mal, ¿no? Entonces, a tu inquietud te digo, la sociedad está pidiendo otras cosas.
No sé si va a salir otro como Milei, porque Milei es único en su forma de expresarse. Pero va a pedir, pide otras cosas, pide frescura, pide más decencia, pide más libertad. Eh, Ahí estaba leyendo un fallo de la provincia de Tucumán para inhibir a los medios de discutir o determinadas conclusiones sobre la política judicial, una absoluta expresión de, digamos, de represión de la libertad de prensa. Bueno, el conjunto de la sociedad no quiere eso. Esos son extractores de una sociedad vieja que, bueno, que en situaciones dramáticas puede salir cualquier cosa. Uno habla en términos de lo que parece, pero en situaciones dramáticas la sociedad reacciona de forma imprevisible. ¿Cómo fue la emergencia de Milei? Ahora, yo hice un repaso muy breve, ¿no? Por las propuestas que hacía Mamdani, por la forma de comunicar y las problemáticas que iba visibilizando, y decía, che, es muy loco porque aquí en la Argentina fácilmente se podrían tomar esas propuestas o convertirlas acá, digamos, y había como una plataforma bastante servida para que la oposición o alguna figura política la pueda tomar y la pueda replicar acá en la República Argentina. Pero evidentemente yo no veo que haya una predisposición a buscar propuestas como las que sí se pudo conocer en la campaña allí en Nueva York. ¿Puede que se replique eso de tomar estas propuestas o seguiremos enroscados en discutir nombres y no discutir ideas? Es difícil la respuesta, pero te puedo decir que lo de la propuesta de Mandani tiene mucho que ver con los recursos de Nueva York. Ujú. Si Mandani midió bien los recursos de Nueva York, la va a poder llevar a cabo. Si no los midió bien, llevará a cabo algunas y otras no. Todas las propuestas que se hacen tienen que ver con la plataforma financiera o fiscal que vos estás dispuesto a reformular. La propuesta de Mandani en Argentina significaría modificar todo el cuadro fiscal, de ingresos, de impuestos, dicho de una manera. Claro. Lo veo difícil, porque la situación nuestra es de ahorro permanente en lo fiscal. Eh, Fíjate que una de las cosas que más han pegado en la sociedad es la frase esa de Milei, que dice, díganme de dónde saco los recursos. Entonces uno tiene que discutir a dónde van los recursos, ¿no? Porque si se lo sacas a uno, para dárselo a otro, tenés que sacárselo, no hay forma de crear para todos. Entonces, eso implica la visión del estadista, que es lo que podemos modificar hoy. ¿Cómo modificaríamos mañana si hacemos esto? Eso es un discurso que excede el corto plazo. Eso es lo que nos falta en la Argentina. Algunos políticos dijeron hay que eliminar las retenciones, digamos, al agro. Sí, pero si eliminar las retenciones al agro, dejas sin financiamiento al Estado. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? No que no tengan razón quizás de que haya que eliminar las retenciones al agro o configurar otro nuevo cuadro fiscal. Que las propuestas tienen que estar fundadas en cosas factibles. Por supuesto, esas cosas factibles posiblemente signifiquen modificar criterios muy profundos. ¿Y a quién querés beneficiar? Está claro que Mandani quiere beneficiar al pueblo, a los sectores menos beneficiados de la ciudad de Nueva York. Si nosotros queremos beneficiar a los sectores menos favorecidos, tenemos que tener claro cómo lo vamos a hacer, de dónde van a salir los recursos, a quién se lo vamos a sacar y a quién se lo vamos a dar y cómo. No hay magia en eso. Hay fortaleza interior, hay decisión, pero tiene que haber un cuadro de pensamiento que implique esto lo podemos hacer. A mí me gustaría esa frase que quedara a la audiencia. Esto lo podemos hacer porque tenemos recursos para hacerlo o porque vamos a cambiar el criterio de asignación de los recursos. Siempre de lo que voy a hacer tengo que tener pensado de dónde salen los recursos. Veremos qué es lo que va ocurriendo. Lo cierto es que ha llamado muchísimo la atención el triunfo de este personaje en Nueva York y bueno, nosotros justamente no queríamos pasar por alto esta columna sin saber su mirada y su punto de vista con respecto a esto, profe. El agradecimiento como siempre por estos minutos al aire y el deseo de una buena jornada para usted. Buena jornada para vos, Bruno, buena jornada para la audiencia y muchas gracias por la entrevista.
Nos encontramos el próximo martes. El lunes, perdón, el próximo lunes. Próximo lunes. Abrazo grande, profe. Buena jornada. Buenas, chao. Estuvimos conversando con nuestro profe, Eduardo Dalmazo. Lo vamos a bautizar como el profe del rock, ¿no? Podríamos decir. Nuestro profe que nos invita a pensar y a reflexionar con respecto a lo que va pasando en la política y en este caso en la política mundial, ¿no? Con el caso de este personaje, este nuevo alcalde que tiene Nueva York y que, dentro de sus propuestas ha sido muy disruptivo, va casi en contramano con lo que viene proponiendo Donald Trump, lo que viene también proponiendo Javier Milei aquí en la República Argentina, digo, como para tener comparativas y empezar a ver que desde otros lugares, en otras partes del mundo, las elecciones y las formas de pensar van cambiando, ¿no? Y tienen otras miradas. 8:41 en la República Argentina pasó el profe Eduardo Dalmazo por la mañana de No la ven en la Casa del Rock Argentino.